tomar un bonito descanso del libro de Mateo, I want to thank you for a great week that I've been here. quiero agradecerles por una excelente semana que he tenido acá. I have so much enjoyed your hospitality and your love. He disfrutado mucho su hospitalidad y su amor. My children and my grandchildren think that I'm here suffering. Mis hijos y mis nietos creen que estoy aquí sufriendo, But the opposite is true. I've been more than refreshed by you. pero realmente lo correcto es lo opuesto. Me siento muy refrescado por ustedes. I'm so grateful to see the grace of God with you as a people. Estoy tan agradecido con Dios por ver su gracia en ustedes como la gente que son. You should expect to grow and prosper Ustedes deben esperar, crecer y prosperar and be a great lampstand for the Lord here in Guatemala. y ser una gran lumbrera para el Señor aquí en Guatemala. It's an honor and privilege to be a part of your covenant family. Es un honor y un privilegio para mí ser parte de su familia del pacto. Please pray with me for the word. Oremos por favor conmigo para la palabra. Heavenly Father, we need your help. Padre Celestial, necesitamos tu ayuda. These words that you have given us in your Bible Estas palabras que nos has dado en tu Biblia would be confusing to us, serían confusas para nosotros, except for your Holy Spirit. excepto por medio de tu Espíritu Santo. And so we ask most earnestly, dear Father, Y por lo tanto te pedimos fervientemente, querido Padre, that you would give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. que nos des el espíritu de conocimiento y revelación en el conocimiento tuyo. We can't know you just with our intellect. No te podemos conocer solo con nuestro intelecto. We can only know you by revelation. Solamente te podemos conocer por medio de la And so, revelación. Lord, we ask, Father, give us revelation of Jesus Christ today, Y por lo tanto, Señor, te pedimos que nos des la revelación de Jesucristo hoy. that our hearts will be filled with love and obedience to Him. Que nuestros corazones estén llenos de amor y obediencia hacia Él. And so, Father, today you would be glorified. Padre, que seas tú glorificado. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. So we're Amen. looking at Romans 6, 7, and 8. Así que hemos estado viendo Romanos 6, 7 y 8. Last week we went through Romans 6 and 7. La semana pasada estuvimos viendo Romanos 6 y 7. And what we are looking at is union with Christ. Y lo que estamos viendo acá es el concepto de la unión con Cristo. Paul's great doctrine of union with Christ goes all through the New Testament. La gran doctrina de Pablo acerca de la unión con Cristo la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. The term in him La, in the Bible la frase o el término en él, en la Biblia, occurs 137 times in the letters of Paul. sucede o está más de 137 veces en las cartas de Pablo. So you can see how important union in Christ is with him. Entonces, cuando ustedes leen eso a cada rato, pueden ver qué tan importante es para Pablo este concepto de la unión con Cristo. Romans 6, 7, and 8 Romanos 6, 7 y 8 are the heart of Paul's gospel. son el corazón del Evangelio de Pablo. His understanding of union with Christ is best explained in Romans 6, 7, and 8. Su entendimiento, el entendimiento de Pablo es mejor explicado en Romanos 6, 7 y 8. Last week we learned that there are three things we must do to operate in our union with Christ. En la semana pasada vimos tres cosas que debemos hacer para operar de mejor manera en nuestra unión con Cristo. We must know that we have died with him in crucifixion. Tenemos que saber que hemos muerto con Él en la crucifixión. We must consider ourselves dead. That's Romans 6, 6. Eso es Romanos 6, 6. Debemos considerarnos a nosotros mismos. Romans 6, 11, we must conduct ourselves as dead people. to sin. Romanos 6, 11 dice que debemos conducirnos como personas muertas. And a people who are alive to God. Muertas al pecado, pero también al mismo tiempo que estamos vivas para Dios. And then Romans 6:13, Y en Romanos 6:13 every day we must take a decision of our will
to yield ourselves to God for righteousness. Todos los días debemos tomar una decisión de ofrecernos al Señor. We used to obey the spirit of the age and disobey. Solíamos obedecer al espíritu de esta época y desobedecer a Dios, But we now say that person has died, pero ahora decimos, esa persona ha muerto and we only live to serve and honor God y now. ahora solo vivimos para servir y honrar a Dios. In Romans 7, we learned En Romanos 7 aprendemos that we truly have died, que de verdad hemos muerto and the law has no more pressure on us. y la ley no tiene más presión sobre nosotros. It's the law that reveals sin in us. Es la ley que revela el pecado en nosotros. But our answer to overcoming sin in our lives Pero nuestra respuesta para poder vencer, superar el pecado en nuestra vida is to know what it means to be in union with Christ. es saber de verdad lo que significa estar en unión con Cristo. And Romans 7 emphasizes the fact that we are in union in Christ through the illustration of marriage. En Romanos 7 se nos enfatiza que estamos en unidad o en unión con Cristo por medio de la ilustración del matrimonio. In a sense that when man and woman are wed together in covenant, En el sentido de que cuando un hombre y una mujer están unidos en matrimonio, en un pacto, the Bible says they become one flesh before God. la Biblia dice que se convierten en una sola carne delante de Dios. In the same way as we are married to Christ, En la misma forma estamos en matrimonio, estamos casados con Cristo. 1 Corinthians 6:17 says, we are joined to him as one spirit. Y en Primera de los Corintios 6, verso 17, dice que estamos unidos a Él en un mismo espíritu, Even if you don't feel it. incluso si tú no lo sientes. That's not the point. El punto no es sentirlo. This is the legal contract that God has with us called covenant. Este es el contrato legal que Dios nos ha dado y se llama pacto. And so you can consider yourselves dead. Así que ustedes pueden considerarse And muertos you can expect the grace of God for everything that you do. y ustedes pueden esperar la gracia de Dios sobre ustedes para todo lo que hacen. How to be a great husband, ¿Cómo ser un gran esposo? the grace of God. Por medio de la gracia de Dios. How to be a great parent, ¿Cómo ser un gran padre, un buen padre? the grace of God. Por medio de la gracia de How to Dios. be a great student, ¿Cómo poder ser un gran estudiante? the grace of God. Por medio de la gracia de How Dios. to be a good citizen, ¿Cómo ser un buen ciudadano? the grace of God. Por medio de la gracia de Dios. How to be a good employee ¿Cómo ser un buen empleado or employer, o un buen empleador? the grace of God. Por medio de la gracia de Dios. So train yourself that you can do nothing apart from Christ. Así que entrénense a ustedes mismos sabiendo que no pueden hacer nada separados de la gracia de Dios. Whatever he gives you to do in life, Cualquier cosa que te dé a ti para hacer en la vida, he will give you the grace or ability to Él te do va a dar it, to honor también, him. Él también te va a dar la gracia y la habilidad para honrarlo. Try in your own effort without Christ. Intentando en tu propio esfuerzo sin la ayuda de Cristo, You will fail. vas a fallar. Pastor, tell me, how do I love my wife? It's so difficult sometimes. Pastor, dígame por favor cómo amar a mi esposa, hombre, que cómo me cuesta, es muy difícil. Number one, die Número 1, muere to your own ego a tu propio ego and call on the grace of God to be a husband, y pídele a la gracia de Dios que te ayude a ser un buen esposo. which I have done every day for the last 47 years. Lo cual yo he hecho todos los días durante los últimos 47 años. This is the answer to no divorce in your country. Esta es la respuesta para combatir el divorcio en tu país. Because it's not I that do it, but God's grace through me. Porque no soy yo el que lo hace, sino que es Dios a través mío. Learn the secret of appropriating God's grace for everything, and you will know righteousness, peace, and joy all the time. Conocer este secreto acerca de la gracia de Dios te va a ayudar a vivir en todo tiempo la justicia, el gozo y la paz del Espíritu Santo. Now, we are about to enter into a very sacred passage of Scripture. Ahora, vamos a entrar a un pasaje muy sagrado de la Escritura. Romans chapter 8. Romanos 8. Theologians call this the cathedral of the Bible.
Algunos teólogos llaman a este pasaje la catedral de la Biblia. You have God the Father, God the Son, God represented all in chapter 8. Acá en el capítulo 8 de Romanos tienes representado a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. But a major emphasis on God the Holy Spirit and His role in applying the works of Christ to your life. Pero hay un mayor énfasis en este capítulo acerca de la obra del Espíritu Santo que aplica estas doctrinas a tu vida. The main job of the Holy Spirit El trabajo principal del Espíritu Santo is to not give you chills down your spine during the worship service, no es que te dé escalofríos en la espalda mientras estás en la alabanza, or to throw you on the floor to flop like a fish, o que te tire al suelo y empeces a loquear como un pescado, or for a preacher to scream at you. o que el predicador te empiece a gritar. That's not the Holy Spirit. Ese no es el Espíritu Santo. The Holy Spirit's main role is to apply Christ to you. El principal rol del Espíritu Santo es aplicar a Cristo en tu vida. So all that Christ has accomplished in the cross, burial, resurrection, and ascension, Así que todo lo que Cristo ha logrado en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, He did for you and will be applied to you by the lo Spirit. hizo para ti y lo va a aplicar a ti por medio del Espíritu Santo. There's an old hymn that says, every hour I need thee. Hay un himno muy antiguo que dice, cada hora te necesito. Hope you sing that on a regular basis. Espero que ustedes hayan visto ya eso de una manera cotidiana. I have changed it when I sing it. Yo changed the content. cambié un poquito la letra cuando lo canto. I say every second I need you. Yo digo, cada segundo te necesito. To continually know God's presence, to continually know God's grace, to continually know that the Holy Spirit is for me. Para continuamente apreciar o reconocer la presencia de Dios, su compañía y saber que Él está conmigo y por mí. We must practice the truths of Romans 6, 7, and 8 every day. Debemos practicar las doctrinas o lo que nos enseña Romanos 6, 7 y 8 todos los días. So you can follow along in your Bibles. William is going to read in Spanish the entire chapter of Romans 8 right now. Por favor, sigan la lectura de sus Biblias. William va a leer el capítulo completo de Romanos 8 a partir del verso 1. Go ahead. Oh, Oh, yeah, okay, thank you. Romanos 8, versos 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido del Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Praise the Lord. Great job. Excelente trabajo. Romans 8, the great cathedral of the Bible, Romanos 8, la gran catedral de la Biblia, begins with no condemnation inicia con no hay condenación and ends with no separation. y termina con no hay separación. Paul gives us illumination as to what union looks like and will look like. Pablo nos da una iluminación acerca de cómo es la unión y cómo se ve esa unión. He explains how things have begun, how things are going, and where things will go. Pablo nos explica cómo es que las cosas iniciaron, cómo es que actualmente van o se ven y cómo es que van a resultar o finalizar. This is why it's called the great cathedral of the Bible. Y por eso es que se le conoce como la gran catedral de la Biblia. Okay, I'm going to do an illustration now while the dog barks. Voy a hacer una ilustración mientras el chucho está ladrando. May I use Danny and Eunice? Voy a utilizar otra vez a Daniel y a Eunice, por favor. Eunice, you come first up here. Eunice, por favor, tú primero, ven acá, párate aquí. Thank you. Gracias, gracias. I told her I promise I won't hurt her. She won't. Te prometo que no te voy a lastimar. Nor will I embarrass her. No te voy a avergonzar, dice. Tell her, step forward a couple steps and face us. Dos pasos adelante y date la vuelta viéndonos a nosotros. This is Eunice. Este es Eunice. In this illustration, En esta ilustración, I humbly accept the role of God. yo voy a humildemente tomar por un momento la posición de Dios. Okay? And you're God too, because you have to Y say yo también soy Dios porque voy a estar traduciendo. Eunice, look, she's alone. Eunice está sola She appears before God. y ella aparece y se
digamos que se presenta delante de Dios. And God says, Eunice, I see you're here wanting entry into my presence. Entonces Dios le dice, Eunice, veo que tú quieres entrar a mi presencia. Some call it heaven, but I call it God's presence. Algunos le llaman el cielo, pero yo le voy a llamar la presencia de Dios. I just have one question for you, Eunice. Solo tengo una pregunta para ti, Eunice. Have you lived the perfect life obeying my law? ¿Has vivido una vida perfecta obedeciendo mi ley? Because only perfection can come into my presence. Porque solo la perfección puede entrar en mi presencia. I am so holy that I can't even look on sin. Yo soy tan santo que ni siquiera puedo ver el pecado. So I will ask you again, Eunice, have you lived the perfect life? Have you obeyed my Así que- law perfectly? Así que te voy a volver a preguntar, Eunice, ¿has vivido una vida perfecta y has cumplido mi ley perfectamente? What does Eunice answer? ¿Cuál es la respuesta de Eunice? What would any of us answer? ¿Cuál es la respuesta de cualquiera de nosotros? No. We sin daily, do we not? Pecamos todos los días, ¿o no? In thought, word, and deed. En pensamiento, hecho y, ¿qué dijo? Y palabra, ¿no? Eunice, you continue to be in Adam. Eunice, tú continúas estando en Adán. Adam is already condemned Adán está ya condenado. by me because of his disobedience and rebellion. Y yo lo condené por su desobediencia y rebelión. Therefore, you are condemned. Por lo tanto, tú estás condenada. Depart from me, you worker of iniquity, I know you not. Apártate de mí, hacedora de maldad, no te conozco. That is called condemnation. A eso se le conoce como condenación. We could equally call it condemnation. We could damnation. También le podríamos llamar, creo que es la misma palabra, ¿no? Condenación. This is the destiny of all those who are in Adam. Este es el destino para todos aquellos que están en Adán. So she has to leave God's presence. Así que ella tiene que retirarse de la presencia de Dios. That's what hell is. Eso significa el infierno. Eso es el infierno. Departure away from God's presence forever. El estar separado o separada de la presencia de Dios para siempre. So just sit down there Ahora siéntate ahí, por favor. right now. Okay? That's what condemnation is. Eso significa la condenación. I'll finish your question in a minute, just a minute. Ahora, Ready? ahorita te voy a hacer una pregunta a ti. Now, Daniel. Eunice comes again. Ahora, Eunice vuelve otra vez a la presencia. Forget that first picture. We're going to do it again. Ahora, olviden la primera escena. Esta es una nueva escena. ¿Ok? I said, oh, Eunice, it's you again. Oh, Eunice, otra vez vienes. The question remains, La pregunta permanece, la pregunta que te hice. are you perfect? ¿Eres perfecta? Are you completely righteous? ¿Eres completamente justa? Are you holy like I'm holy? Can Eres- you come into my presence? ¿Eres santa como yo soy santo para que puedas entrar a mi presencia? And as the judge is ready to pronounce condemnation again, Y conforme el juez va a volver a sentenciar o va a volver a dar un veredicto de condenación, Eunice's lawyer aparece el abogado de Eunice. That's what the word advocate means. Eso es lo que significa el que aboga, ¿no? El abogado. Is Jesus. Stand up. Y there, este es Jesus. Jesús. Párate, por favor, Stand up, Daniel. Jesus. Ponte de pie, Daniel. Come this way. Ven acá. Now, no, here's what I need them to do. I need them to face one another. Ok. Where's Ahora, she standing? Where's she standing? ahí donde está ella, pónganse uno enfrente del otro, por favor. Face one. No. Ajá. Yeah, that like that. Ya. Go, keep going. Un Now, poquito más para allá. Un now, poquito más para allá. Ahí. Eunice Eunice. and Jesus Eunice y Jesús, embrace one another. abrácense. Okay, stay there. Now, Ahí quédense okay. abrazados. Only Jesus look at me. Solo Jesús me puede ver, Eunice no. Jesus says to God the Father, the judge, Jesús le dice al Padre, el juez, wait a minute, Father. espera un momento, Padre. Eunice is with me. Eunice está conmigo. She has believed on me and what I did for her. Ella ha creído en mí y lo que yo he hecho por ella. The law could not make her righteous. La ley no la puede hacer a ella justa. The law could not make her perfect. La ley no puede hacerla a ella perfecta. But Jesus says to God the Father, but I lived the perfect life. Y entonces Jesús le dice al Padre,
Padre, pero yo sí he vivido una vida perfecta. I have forgiven her of her sins, Yo la he perdonado a ella de sus pecados. having taken the curse of law on myself and died for He it. tomado la condenación de la maldición de la ley sobre mí y la he llevado a la cruz. And I have imputed to Eunice my perfect obedience to your law. Y yo he imputado en Eunice mi obediencia perfecta a la ley. So you can see, Father, as we are in union, Así que, Padre, como tú puedes ver, como estamos en unidad, she is in fact perfect. ella es perfecta. She has perfect obedience because of me. Ella tiene obediencia perfecta debido, gracias a mí. What do you say, Father, great judge? Entonces, Padre, oh gran juez, ¿qué dices ahora? I declare Eunice not guilty. Entonces ahora yo, el juez, el padre, digo, declaro a Eunice no culpable. She has no condemnation Ella no tiene entonces condenación because she's in my son. porque ella está en mi hijo. And so I recognize her as having perfectly obeyed my law. Así que ahora reconozco a Eunice como que ella hubiese cumplido perfectamente con mi ley. And therefore she is accepted in my presence as much as my only son. Por lo tanto, ahora Eunice es aceptada en mi presencia, así como Jesús es aceptado en mi presencia. Thank you for helping me. You can stop Gracias. hugging now. Ya se pueden parar de abrazar. Okay. Eunice liked it. She liked Gracias. it. A Eunice le gustó. But this is your standing before God. Ahora, esta es tu posición delante de Dios. This is what it means to have no condemnation. Eso es lo que significa no tener condenación. Because Porque God has justified you in Por- Jesus Christ. Porque Dios te ha justificado en Cristo Jesús. What it means is God has declared you righteous. Lo que significa es que Dios te ha declarado justa. And justification consists of two things. Y la justificación consiste en dos cosas. When God says, Eunice, you are not guilty, you are justified, Primero, cuando Dios dice, Eunice, tú no eres culpable, yo te justifico. what is in fact saying is, Eunice, you have been forgiven of your sins. Lo que de hecho significa, Eunice, tú has sido perdonada de tus pecados You've had the perfect obedience of Jesus imputed to you. y la obediencia perfecta de Jesús se ha imputado en ti, se ha transferido a ti. Now, that's the proper theological word, imputed, not imparted. Ese es el término teológico correcto, imputado, no impartido. It's not something material that you receive, No es algo material que tú recibes. nothing spooky or airy. No es algo así como medio tenebroso o que está así etéreo en el aire. It's all forensic, legal, Es un asunto forense, legal, and it's called covenant. y se llama pacto. Okay. God did it all legally. Este es el punto. Dios hizo todo legalmente. He didn't just slip something to Eunice because he likes her. Dios no solamente le pasó algo ahí a Eunice porque le gusta, porque Eunice es buena onda. No. He ensured that his law would be followed by a human being perfectly. Dios se aseguró que hubiese un ser humano, Jesús, Which the quien le obedeció perfectamente. Which the second Adam did. Lo cual el postrer Adán, el segundo Adán, Jesús, Where the hizo. first Adam failed, the second Adam succeeded. Donde el primer Adán falló, el segundo Adán And so- triunfó o tuvo éxito. You are not only saved by Jesus' death, you are saved by his life as well. Así que tú no eres salvo solo gracias a la muerte de Cristo, sino también gracias a su vida. So when you read in the Bible that you're justified, Así que cuando tú leas en la Biblia que tú has sido justificado, justificada, you immediately think of two things. tú inmediatamente tienes que pensar en dos cosas. I'm forgiven of my sin, Me ha perdonado de mis pecados. and I've had Christ's perfect righteousness imputed to me. Y segundo, la justicia perfecta de Cristo ha sido imputada en mí. Now, one more time, this word imputed might be a little foreign to you. Esta palabra, una vez más, disculpen que lo haga otra vez, pero la palabra imputar o imputada tal vez es una
es un término un poco ajeno a ustedes. It's actually an accounting term. De hecho, es un término que se utiliza en contabilidad. And so God has a ledger of you. A ledger? Ledger. Accounting book of you. Sí. Dios tiene de ustedes, digamos, una de esas hojas de contabilidad, las que tienen dos columnas, ¿no? El debe y el haber, ¿se recuerdan? On the negative side, it says debt, 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 debt. En la columna del debe, a ustedes, a todos nosotros nos aparece deuda, 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 pura deuda. You owe God obedience and glory, and you never fill, you never pay, you never pay, you never pay. Tú le debes a Dios gloria, honra, honor, y tú nunca le has pagado, tú nunca has pagado, por eso tienes On the deuda. positive side of the accounting page, assets, Ahora, la otra parte, en la otra columna, en el haber, zero, there's nothing. tienes cero, no hay nada. That is what God condemns. Y por eso es que Dios condena. But when you believe in Christ and Christ invades your life and you become in union with Him, Pero cuando tú crees en Jesucristo y entras en relación con Él y entras en unión con Cristo, cha-ching, ¡chichín! suddenly, De on repente, the asset side of your ledger, en tu hoja de contabilidad, en el haber, it reads Christ perfect obedience charged to you. aparece ahí y dice, la obediencia perfecta de Cristo ha sido acreditada a tu cuenta. And on the left side of the page, Y where it said debt, 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 Y en la columna del debe, donde decía debe, 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 it has been nailed to the cross and crossed out. y ha sido clavada en la cruz y ha sido anulada. So now in Christ, you have only assets. Así que ahora en Cristo tú solo tienes créditos, solo hay contenido o información en el haber. So now when Eunice, living her life here on terra firma, Entonces, on earth, Ahora cuando Eunice vive su vida cotidiana aquí en la tierra and she says, I'm coming before you, Father, in the name of Jesus. y ella viene y dice, Padre, me acerco y vengo delante de ti en el nombre de Jesús, The Father rushes to her face. el Padre inmediatamente se apresura a su rostro a escuchar a Eunice. Speak, ask of me. You are my child. Entonces- What do you want? Eunice, háblame, tú eres mi hija, ¿qué quieres? You don't have to grope or plead or continue to ask. This is the arrangement that you have by a covenant with God Himself. Tú no tienes que estar forzando y haciendo y pidiendo para que Dios te escuche. Esto es un arreglo producto de tu pacto con Cristo. Jesus has given us access to the Father freely without charge. Cristo nos ha dado acceso gratuito al Padre sin ningún cargo. And this is what Paul means when he talks in Romans 8 about being adopted as sons. Y esto es lo que significa cuando Pablo habla en Romanos 8 acerca de haber sido adoptados por Dios. He says, in union with me, you have been given the Holy Spirit, which is the Spirit of Christ. Y dice, ustedes han sido unidos a mí, dice Cristo, y ahora se les ha dado el Espíritu, el cual también se le llama el Espíritu de Cristo. He has come to live inside of you, Él ha venido a vivir dentro de ti that you can always draw on God's assets. para que tú siempre puedas hacer uso o puedas agarrar, digamos, de los beneficios o del haber en Cristo. The major problem with Christians El problema más grande con muchos cristianos is they are ignorant. es que son ignorantes. They don't know what Christ has done for them or who they are. No saben lo que Cristo ha hecho por ellos y por lo tanto no saben quiénes son como cristianos. And so they grope through life trying to please God. Así que andan ahí en la vida. Another word for grope. They're kind of forcing, like. Yeah, let me think. Groping. ¿Cómo? Sí, deseando, pero más como. Trying real hard. Ya, por eso decía yo, entonces no estaba tan mal la traducción. Están como intentando demasiado y como forzando eso, ¿no? En la vida, mientras van caminando en la vida. God has never asked you to try. Pero Dios nunca te ha pedido que hagas eso. He's asked you to be dead. Dios te pide que andes como que eres un muerto.
and alive to God through Jesus Christ. pero vivo en Cristo para la gloria de Dios. And to know that you are a child of God through Christ's actions. Y que sepas, que de verdad tengas ese conocimiento de que eres un hijo de Dios en Cristo Jesús. As a result, you've become joint heirs with Jesus Christ. Como un resultado, tú te has convertido en un coheredero con Cristo. The reward God has for Jesus, he has for you. La recompensa que el Padre tiene para Jesús, la tiene también para ti. And you can draw on that account anytime you want with God your Father. Y tú puedes sacar de esa cuenta cada vez que tú te acerques al Padre. How do I know that God will give me my requests? ¿Cómo sé que el Padre me va a conceder mi deseo o mi requisición, lo que le pido? Because in this life I have lived two roles. Porque en esta vida yo he vivido dos roles o dos funciones. And happily continue to live them. Y felizmente he continuado viviéndola. I'm a father Soy un padre and a grandfather. y soy un abuelo. When my children came to me for requests, Cuando mis hijos vienen y requieren algo de mí, me piden algo, unless they were ridiculous, a menos de que su petición sea ridícula, I mostly was constantly giving out with great joy. generalmente se las voy a dar con mucho gusto. Now I have grandchildren, Ahora tengo nietos and I'm financially in trouble because all I do is financieramente estoy en problemas porque todo lo que hago es dar y dar y dar y dar, but with great joy. pero con mucho gozo. Now, if I'm an earthly father, Ahora, si yo soy un padre terrenal, how much more is our heavenly Father like that towards us? ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a querer hacer esto? He's not a stingy God with a little wallet. Oh, here, little. Él no es un Dios tacaño con una su pequeña billetera y diciendo, "Bah, te voy a dar un poquito", ¿no? And Paul says it this way, verse 30, I can't see it, too. En el verso 32 Pablo lo dice de Read esta 32 manera, and 33. versos 32 y 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. See, you have this relationship with God that no matter how you mess up in life or fail in life, it will never change because he's faithful. Vean, ustedes tienen esta relación con Dios en la vida, que no importa lo que ustedes hagan, aunque ustedes sean infieles, Él permanecerá fiel. You may sin occasionally, Tú claramente vas a pecar ocasionalmente and God, according to covenant, will forgive you and cleanse you from all y unrighteousness. Dios, por medio del pacto, te va a perdonar y te va a limpiar de tu injusticia, But you will never again be a sinner. pero nunca más te vas a convertir en un pecador. So when the devil says after you fail, see, you're a sinner, you really aren't Entonces just. cuando tú falles y el diablo te diga, ya viste, no seas casaquero, sos No. un pecador, sos una pecadora, You can laugh at him tú te puedes reír del because diablo. he can't change what God has done for you. Porque el diablo no puede cambiar lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios ha hecho de ti. This is what Paul means when who can bring a charge against the elect. Por eso esto es lo que Pablo dice. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién va a poner un cargo en contra de ellos? So when the devil, whose real name is the slanderer, accuser, Cuando el diablo, cuyo verdadero nombre es el acusador, see, look how you lost your anger. Look how you lied about that situation. You are not justified. va a venir y te va a decir, ya viste viste cómo desataste tu ira, viste cómo mentiste, tú no eres un hijo de Dios. El diablo va a intentar decir eso. You can laugh at him like God does. Y tú puedes reírte entonces del diablo, así como Dios se ríe del diablo. Say, hey, devil, thanks for pointing out my failure. Oh, Satanás, gracias por señalar mis fracasos. But what you don't know Pero lo que vos no sabes, Satanás, is that I know. es que yo sé.
I know who I am. I know what Christ has done for me. Yo sé quién soy y sé lo que Cristo ha hecho por mí. And so you'll have to leave now while I get down on my knees Así que, Satanás, hazme el favor, andate porque ahorita me voy a and ask postrar. God for forgiveness of the sin, and He will forgive me. Me voy a postrar y le voy a pedir a Dios por pecado, por perdón, y Él me va a perdonar. And you're going to have to stay on the other side of the door while He cleanses me. Y te pido que te quedes allá afuera de la puerta mientras Dios me limpia. And if you're still here when I get up from my knees, Y si vos todavía estás aquí cuando yo termine de orar y de levantarme de mis I'm going to rodillas, tell you again, nothing can separate me from what God has done te for me. voy a volver a decir que nada me va a poder separar del amor de Dios. And that's how you're more than a conqueror. Y por eso es que tú te conviertes en más que un conquistador. You're not the hero. Tú no eres el héroe, Jesus is. Jesús es. And we conquer through Him. Y entonces conquistamos a través de Él. But so many poor Christians that I work with around the world, they Pero- don't know what Christ has done for them, and they don't know who they are. Pero me da algo cuando pienso en tantos cristianos alrededor del mundo con los que trabajo que no saben quiénes son y no saben lo que Cristo ha hecho por ellos. So the devil devours them. Así que tristemente el diablo devora a muchos de ellos. And it breaks my heart. Y de verdad quebranta mi corazón. You can come up every week and have the pastor lay hands on you if you want. Puedes venir todos los fines de semana, todos los domingos a la iglesia y que el pastor imponga manos sobre ti, It's not going to help you. pero no te va a ayudar. What will help you is you will know the truth, and the truth will set you free. Lo que te va a ayudar es conocer la verdad, porque la verdad te hará libre. in our modern churches, we need less screaming. In our modern church. In our modern church, we need less screaming Así que en nuestra iglesia moderna, en nuestra iglesia hoy, necesitamos menos gritos and more Bible teaching about what Christ has done for us and who we are. y más enseñanza bíblica acerca de quiénes somos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. This was the problem with Simba, Este era el problema con Simba, Lion King. el rey león. Simba in Swahili means lion. Simba en el idioma swahili significa león. Hakuna Matata is Swahili. El término Hakuna Matata viene del idioma swahili It means why worry. y significa por qué preocuparse. So Swahili is the national language that everybody understands in Africa. El swahili es como un idioma que todo el mundo entiende en África, es como medio Anyway, universal. you know the story of Lion King, parents, children of the 80s. Ustedes conocen la historia del Rey León, aquellos que crecieron en los 80 o que fueron padres. He falsely believed that he killed his father. Simba falsamente creyó que él había sido el que había matado a su papá. And Scar was like the devil. Y Scar era como el diablo. And young Simba ran away. Y entonces el pobre Simba huyó. And he was raised by a mongoose and a pig. Y fue criado por un suricato, zarigüeya iba a decir yo, por un suricato y un... Joshua likes ¿Y un qué? Era un cerdo montés, un jabalí. I forgot their names. Yeah. It's Timón and Pumba. There you go. Timon and Pumbaa. Okay. What was Simba's major problem? ¿Cuál era el principal problema de Simba? He listened to the foolishness of the pig and the mongoose. Él escuchó a la necedad de Timón y Pumba. They say, live whatever way you want. Eat bugs, just lay around all day. Nothing matters. Hakuna Porque Matata. Timón y Pumba le dijeron, mira, come gusanos y viví tranquilo y dormite y viví sin preocupaciones. So, what was Simba's major problem? ¿Cuál fue el problema más grande de Simba? It's the same problem you and I have. Es el mismo problema que tú y yo tenemos. He didn't know who he was. Él no sabía quién era. He was born of royalty. Él nació en la realeza. From the time he was a cub, held over by the monkey, Desde el momento en que era un pequeño cachorro y el mono lo levantó, he was a king because of Mufasa. él era un rey debido a su padre And Mufasa. in a little new age situation, Mufasa had to form in the clouds and remind him who he was. Y en una forma medio de la nueva era, ¿no? En esa escena en donde Mufasa aparece en las nubes y le recuerda
a Simba quién es. His girlfriend knew, La novia de Simba sabía quién era Simba, but Simba had forgotten. pero a Simba lo había olvidado. He buried it because he felt so guilty about his life. Simba enterró ese entendimiento de quién era él porque se sentía muy culpable por lo que supuestamente había hecho. I meet Christians all over the world who are like Simba. Yo he conocido muchos cristianos alrededor del mundo que son como Simba. They don't know who they are. No saben quiénes son. And again, it doesn't make us special. Y de nuevo, eso no nos hace especiales. Apart from Jesus, we would be Timba and Pumbaa. Timón y Pumba. We would just be Separados de groveling for, we would just be whatever. Separados de Cristo Hakuna Matata. seríamos como Timón y Pumba. But now you live for the glory of God. Pero ahora tú vives para la gloria de Dios. You are royalty because you're a joint heir. Tú eres de la realeza porque eres un coheredero. You're expected to live worthy of your calling. Se espera que vivas a la altura de tu llamado. You will never find King Charles in Britain Tú nunca vas a encontrar al rey Carlos crawling allá en underneath his Inglaterra. automobile to change his own oil. Nunca vas a encontrar al rey en Inglaterra a la orilla del camino destapando su carro para cambiarle el aceite. It doesn't mean that we don't do menial tasks. That's not my Eso no point. significa que no hagamos ese tipo de cosas, pues no estoy hablando de eso. But he conducts himself like a king, Pero él se conduce como un rey and so should we. y nosotros también deberíamos Called to hacerlo. rule in this life and in the life to come. Hemos sido llamados a gobernar en esta vida y en la vida venidera. So I don't really care if you don't have two quetzales to rub together. Así que realmente no me importa si lo único que tienes en tu bolsa no llega ni siquiera a 2 quetzales. Begin to conduct yourself as to who you really are Empieza a conducirte, a caminar como lo que realmente eres, because of what Jesus has done for us. debido a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. And all these things will be added to you. Y todas estas cosas serán añadidas. You will start to see answers to your prayers. You will start to see righteousness, peace, and joy in your home. You will start to see order come into your family. All these things because you have become woke to who you are. Vas a empezar a ver muchas cosas buenas en tu vida, vas a empezar a ver que las cosas funcionan, que prosperan, porque estas verdades van a despertar en ti. Here we are in Romans 8. Así que aquí estamos en Romanos 8. What if I told you you've already gone to heaven? ¿Qué pasaría si yo te dijera que tú ya fuiste al cielo? What if I told you the Bible says you already have gone to heaven? ¿Qué te parece si te digo que la Biblia enseña que tú ya fuiste al cielo? I'll just take a moment to look at your faces. Solo And me voy a tomar un momento para ver sus caras. say, aren't we trying to get to heaven? ¿Pero acaso no estamos intentando llegar al cielo, pues? The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. La ley del Espíritu te ha hecho libre de la condenación de la ley, Paul put it this way purposely to help us understand how these things work. Pablo lo puso a propósito de esta manera para que nosotros entendamos cómo es que estas cosas A funcionan. law is something that happens exactly the same way given the exact same circumstances. Una ley es algo que sucede de una misma manera siempre en las mismas exactas circunstancias. Here are my spectacles. Aquí están mis lentes. I am resisting a law right now. Yo estoy resistiendo una ley en este momento. What is it? The law of what? ¿La ley de qué? I'm resisting it. De la gravedad. Gravity, right? Sí, la ley If de la I let gravedad. go of my spectacles, the law takes over and pulls my spectacles Si down, yo right? suelto mis lentes, la ley actúa, ¿no? Y hace caer mis lentes. Jesus has, okay, we all lived according to the law of sin and death. Todos hemos vivido de acuerdo a la ley del pecado y de la muerte. No matter how hard we tried, we always failed and didn't disobey, and disobey. No importa cuánto nos esforcemos, siempre terminamos pecando o desobedeciendo. Paul said this way, Pablo lo dice de esta manera. no flesh can please God. No hay carne que pueda
agradar a Dios. Adam cannot please God. Adán no puede agradar a Dios. Only the second Adam pleases God. Solo el segundo Adán puede agradar a Dios. We were in Adam, so we were bound by this law of sin and death. Estábamos en Adán, por eso es que estábamos atados, atados, encadenados a la ley de Adán. Jesus came up to you one day Entonces Jesús vino a ti un día in an F-16 Eagle, en the most powerful jet in the United States. un jet F-16. Vino a ti. El jet más poderoso del ejército de los Estados Unidos And actualmente. he came in front of your door Y entonces vino enfrente de tu puerta and he said, "Get in." y te dijo, súbete. And he took off. Y despegó. And he took you into another law, Y te llevó a una nueva ley. the law of the Spirit of life in Christ Jesus. La ley de la vida en el Espíritu en Cristo Jesús. And in this illustration, the higher law was called lift and thrust. Y en esta ilustración, esa ley se le llamaría el elevarte y confiar, Which is how airplanes fly. que es como es que los aviones And vuelan. so you got into his airplane, Te subes a un avión y ¡siu! and you were defying the law of gravity, Y- the law of sin and death. which Y is what- entonces cuando te subes al avión de la vida en Cristo, de la confianza en Cristo, estás desafiando la ley del pecado. But in the higher law, Pero en esta ley que es más alta, you are no longer subject to the law of sin and death. tú ya no estás atado o estás bajo el dominio de la ley del pecado. Now, Jesus does not have an airplane. Ahora, Jesús no tiene un avión, pues If he wanted one, he could have one. si él quisiera uno, podría That would tenerlo, be, pero and that would be pretty cool. eso estaría chileno. Okay. But he has something better than an airplane that he's put you in. Pero Jesús tiene algo mejor que un avión en lo cual Él te ha hecho subir. Ephesians 2 tells us, Efesios 2 nos dice, you have been seated with him in heavenly places. Él nos dice que tú ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. So if you can receive it by faith, Así que si tú puedes recibirlo por fe, you've already gone to heaven. tú ya has ido al cielo. So you're both here Así que ambas cosas, tú estás aquí, and you're with him there. pero también estás con Él allá. How could anything separate you from the love of God? ¿Cómo es que cómo algo podría separarte del amor de Dios? There, you are completely defying the law of sin and death. Estando con Él allá, estás completamente desafiando la ley del pecado. That's what the word abide means. Eso es lo que la palabra habitar en Él o estar bajo Él significa. I raised my children with these concepts. Yo he criado a mis hijos con estos conceptos. As a father, I made sure that they understood who they were in Christ. Como padre, yo me he asegurado de que ellos entiendan quiénes son en Cristo. So they were always above the sin and allurement of sin and death to pull them down from where they really were. Para que ellos siempre se mantengan arriba, por encima de esta ley que constantemente los quiere seducir para apacharlos. My daughter Sarah was the last child to leave the house. Mi hija Sara fue la última en irse de la casa. She was our youngest. Es nuestra hija más pequeña. When she left the house, my wife said, "I'd like you to repaint her room and bathroom." Cuando ella se fue, mi esposa me dijo que quería que yo volviera, que pintara de otro color o que volviera a pintar el baño y la habitación donde ella vivía. So I set to the task. Así que empecé la tarea. And I made some repairs on it, and then I opened her shower door. Entonces hice algunas reparaciones ahí y luego abrí la regadera de su And I'm baño. sort of measuring up what I need to do. Entonces estoy como midiendo ahí lo que necesito And I hacer. noticed a laminated piece of paper underneath the shower head. Y me di cuenta que había un pedazo de papel, pero que estaba, ¿cómo se llama esto? Emplasticado, ¿sí? Y estaba ahí debajo de su
regadera. It was all 137 verses of who you are in Christ. Eran los 137 versículos que están en la Biblia acerca de quién eres tú en Cristo. And it blessed me to know that every morning when she showered, she was telling herself who she was. Y me bendijo tanto saber que cada mañana que ella iba a la regadera, ella se recordaba a sí misma quién era en Cristo. And that's how you raise covenant children. Y esa es la forma en la que tú crías hijos del pacto. Do we make mistakes? Sure. ¿Cometemos errores? Claro. But we quickly go back to, as a matter of fact, the word remember is a major apostolic word. Pero recordamos rápidamente. De hecho, esa palabra es una palabra eminentemente apostólica. So what do you do every Sabbath when you come to the table? What's the number one thing you do? ¿Qué es lo que haces cada vez que en el día de reposo vienes a la Santa Cena, a la mesa? ¿Qué es lo principal que tú haces? According to the scriptures. De acuerdo a la Escritura. Ask for forgiveness? No. No. The number one thing. La cosa principal. That's second or third. Esa es como la segunda o tercera cosa. Pero lo primero. Repenting? No. Remember the covenant? Remember. Okay, Elijah. You come to the table. Vienes a la mesa y dices, oh, It proclaims the Lord's death. Oh, you did this for me. Proclamamos y decimos, tú hiciste esto por mí. What am I doing living like this? ¿Qué estoy haciendo viviendo así? I'm coming back today. Estoy regresando hoy. I'm going to remember who you are and who I am. Voy a volver a recordar quién eres tú y quién soy yo. And I'm going to remain seated with you in heavenly Y places. voy a permanecer sentada contigo en los lugares celestiales. And this week, the law of sin and death won't touch me. Y esta semana la ley del pecado y la muerte no me va a tocar. Nor whatever happens to me in life No importa lo que me pase en la vida, will separate me from the love of God in Christ Jesus. me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. This is irreversible. It Esto can't. es irreversible. This is forever. Esto es para siempre. This is daily and forever. Esto es diariamente y para Glory to siempre. God. Gloria sea dada a Dios. So let's close with this. Ahora terminemos con esto. Verse 31. Verso 31. What shall we say to these things? ¿Qué pues diremos a esto? If God is for us, Si Dios es por nosotros, who can be against us? ¿quién contra nosotros? Let's all stand. Pongámonos de pie.